Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la sociedad y de verdad a la red de gestión del cuidado. De verdad me siento súper orgullosa y muy feliz de estar compartiendo mi experiencia y con colegas que tanto quiero y que tanto admiro también. Bueno, la temática es analizar los modelos de gestión del cuidado y cuáles son estos factores críticos de éxito, ¿verdad?, para su implementación. Yo trabajo ahí, como se señala, en la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, y de profesión, quienes no me conocen, soy enfermera matrona, de primera profesión, y de segunda profesión ingeniero comercial. Por ende, mi doctorado, bueno, y los sucesivos magíster y MBA, y mi doctorado es en ciencia empresarial. Entonces, en el transcurso de la vida he podido hacer esta mezcla, y yo digo que más que la mezcla ahora es la integración de estas dos disciplinas. Y por eso es que me encanta poder compartir este contenido con ustedes, ¿verdad? Desde esta otra vereda, desde esta otra disciplina. Y por ende les voy a mostrar entonces cuáles son, desde la teoría, cuáles son estos factores críticos de éxito que son fundamentales en la implementación de los modelos de gestión del cuidado. Como se señala ahí, durante los años de 1980 se trabajó mucho pensando que estábamos en un mundo ambiguo, un mundo complejo, que es en los mundos VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero después de la pandemia del COVID, se ha visto que este mundo tan congestionado, cambiante, ha pasado a ser un mundo caótico, 2020. O sea, estamos casi de la mano con lo que se está diciendo desde el punto de vista climático, pero desde el punto de vista empresarial, organizaciones, instituciones, se dice que ahora estamos en un mundo más bien bunny, muy frágil, con ansiedad no lineal, no programable en absoluto y totalmente incomprensible, que uno de verdad no es imposible prepararse ante todas las contingencias. Pero ante este mundo, y en este mundo es donde están las instituciones sanitarias. Y se dice que para poder sobrellevar un mundo bunny se requiere capacidad para entender, resiliencia, empatía, confianza y atención plena para poder aliviar la ansiedad, en este otro caso para poder aliviar la fragilidad, una visión sistémica y una fuerte adaptabilidad al cambio, a lo no lineal. Si eso es, o sea, no estamos en un mundo lineal y el cambio es súper sucesivo, por lo tanto tenemos que estarnos adaptando rápidamente. Y a lo incomprensible, finalmente esto demanda fuerte transparencia, intuición y trabajo colaborativo, fuertemente dentro de las acciones individuales. Como acciones colectivas se plantea la gestión del cambio, nuevos procedimientos, rediseño, rediseño de pensamiento, orientación al cliente, la gestión de datos, organizaciones exponenciales en cuanto al crecimiento, servicios en nubes y una serie de indicadores, y además del liderazgo y el coaching, que son fuertemente técnicas que nos permiten sobrellevar de alguna manera este mundo bunny. Y ahí estamos con este mundo tan cambiante y que las instituciones sanitarias debemos enfrentar. Y es el gran peso que tenemos. O sea, no es solo el peso de nuestra profesión, sino que también el de estar en este mundo tan congestionado y que requiere en este momento, de tantas disciplinas para la solución de problemas básicos. Por ende, aquí están una serie de interrogantes que planteo, que cómo se decide qué modelo de gestión del cuidado se implementará en una organización, quiénes lo deciden, cuáles son los elementos que se deben considerar al generar un modelo de gestión del cuidado y cuáles son los factores críticos de éxito finalmente para implementarla. En estos breves minutos, 15 minutos más o menos, 17 minutos, les voy a tratar de explicar esto y son tips que estamos trabajando también para el capítulo del libro, porque creo que es súper importante poder compartir esto.
Y lo clásico, ¿cuál es la diferencia entre administración y gestión? ¿Por qué antes, o en lo general, siempre hablábamos de administración y ahora estamos hablando mucho más de gestión? Y ahí encontré esta lámina muy, muy gráfica y muy clara que une finalmente la administración con las acciones de organizar, dirigir, controlar los recursos, ¿verdad? Con la gestión, que finalmente está de la mano de las estrategias, de las herramientas, de la optimización y obviamente de la planificación. Entonces hay un cruce de actividades que involucran ambos términos y que obviamente en la actualidad es mucho más usado el término de gestión. En la ingeniería comercial siempre había un profesor que me decía, mire, está súper clara, en la gestión usted corre riesgo, usted toma decisiones y corre riesgo. Si a un estudiante le entregan una mesada, el estudiante durante el semestre la administra, durante la semana, el mes, lo administra. Pero si se le ocurre al estudiante tomar 10.000 pesos de aquello e invertirlo en un material X para preparar alguna comida y venderla, o preparar cualquier otro producto y venderlo, está corriendo riesgo. Y ahí él está gestionando, está tomando decisiones bajo un entorno que para él puede ser desconocido, pero está tomando una decisión. Y esa toma de decisiones es de la mano de gestión. En cambio, en la administración usted distribuye, coordina, pero no está tomando las decisiones importantes. Y ahí está fuertemente esta diferencia. Por eso es que yo dejé a cada lado de esta presentación las definiciones clásicas, ¿verdad? Y por eso dejé marcado que la gestión es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre políticas, estrategias, planes y acciones derivadas de la actividad central de una empresa o de una organización cualquiera. Teniendo claro esto, vemos qué es lo que son los modelos. Y los modelos son una representación de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal, digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o guía de acción, arquetipo, prototipo, un conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema. ¿Y cómo se define un modelo de gestión? Es la forma cómo se organizan y combinan todos los recursos, las políticas, objetivos y regulaciones. Un modelo de gestión obviamente va a depender de las prioridades de un sistema. Entonces, en este contexto ya tenemos como muy claro cuáles son los conceptos que vamos a ir abordando y que finalmente se van a unir para poder determinar cuáles son estos factores críticos de éxito para implementar un modelo de gestión del cuidado. Me encantó esta diapositiva tan breve de 3 círculos, que está basado en un documento de Román, que dice que los componentes de un sistema son el modelo de financiamiento que tome una institución, el modelo de gestión y el modelo de atención de un hospital. Y que para nosotros el modelo de atención es totalmente homologable al modelo de gestión del cuidado, que va a adoptar una institución en específico. Por ende, aquí está lo importante. Esta intersección de aquí, que no solo no deja de fuera el modelo de financiamiento que tenga una institución. Eso está prioritariamente, ¿ya? En esta diapositiva muestro entonces cuáles serían estas consideraciones importantes que tener presentes cuando uno está pensando qué modelo de gestión va a adoptar. Y aquí es bien claro, primero, cada institución debe pensar en su planificación estratégica y sin duda esa planificación estratégica parte de la misión. Si lo homologo a un hospital o a una clínica, tenemos que pensar entonces que esta planificación estratégica obviamente tiene que partir de la misión, de la visión y la misión de esa institución. Luego, y pensando ahí como dice, ¿quiénes somos, hacia dónde vamos y dónde estamos? Y sin duda que en un centro de salud lo fundamental es cuál es nuestro usuario, qué características tienen nuestros usuarios, fundamental, para poder pensar en ello. Por lo tanto, cuando pensamos en modelos de gestión, ya estamos pensando qué estrategias se van a proponer, cómo se van a ejecutar
cuál va a ser la cultura de esa organización y finalmente la estructura. Vamos a ver que a pesar de que en esta lámina estructura está al final, vamos a ver lo importante que sí es estructura. Y hay un dilema por ahí que se plantea en la ciencia de la administración respecto a este concepto. Finalmente, uno tiene que pensar que hay ciertos principios en los modelos de gestión de las organizaciones. Y esos principios están basados tanto en los fines como en los medios. En los fines, cómo se van a gestionar esos objetivos, cómo se van a motivar a las personas. Por lo tanto, cómo se fijan esos objetivos y cómo se motivan a las personas desde los puntos de vista intrínseco y extrínseco. Y esas actividades, ¿cómo se van a coordinar? Burocracia de emergencia, te dice, o una toma de decisiones con una jerarquía más bien colectiva. Entonces, finalmente, los ejecutivos de una organización tienen que tomar las decisiones de cuáles son las directrices, de cómo va a funcionar esa institución. Aquí hay algo bien interesante que les voy a mostrar. Uno, bueno, en administración existen muchísimos modelos, los cuales se podrían seguir como un modelo de gestión en una institución. Las teorías clásicas, las primeras teorías de administración, Taylor, Fayol, Weber, de alguna manera fijaban ciertos lineamientos y ciertos aportes a la disciplina de la administración. Y fijaban estos lineamientos y principios, que la mayoría empezó con un modelo muy burocrático, y de a poquitito Weber y otros fueron incorporando modelos más bien relacionados a las personas, considerando que el recurso humano no era solo un recurso, sino que un capital. El capital humano es el concepto fundamental que se está ocupando en la actualidad, pero es fundamental también que eso esté muy claro desde un inicio. Y cuando digo un inicio es porque más adelante les voy a mostrar dos preguntas bien fundamentales. Cuando uno implementa un modelo de gestión de cuidado, un modelo de gestión en una institución, uno primero piensa, ¿la institución está nueva? ¿Hay que armarla? ¿O está lista? Y ahora, recién que está lista, tenemos que ver qué modelo vamos a usar. Esa estructura, cuando algo está listo, es más complejo manejarlo, porque radicalmente hay que hacer alguna gestión de cambio para poder estar alineado a estos acontecimientos actuales. En cambio, cuando uno piensa en una institución que hay que diseñar, es como la creatividad misma. A mí me encanta eso, porque aquí es cuando uno sueña con todo lo ideal para poder implementar esa institución. Y obviamente, cuando implementa un modelo de gestión en una institución, al ser nueva, obviamente va a tener todos los elementos que yo creo que tiene que tener para enfrentar este mundo urbano, este mundo VUCA. Entonces, eso es lo interesante. ¿Cuál es nuestro desafío como profesionales de la salud? Es que tenemos en la gran mayoría del país hospitales construidos, con estructuras ya rígidas, algunas, ¿verdad? Y que es bastante difícil generar el cambio. Y ahí está nuestro gran desafío de poder hacer agentes de cambio en esta situación. Bueno, aquí hay dos modelos que yo se los muestro en forma bien sencilla. Yo soy muy fan de las 7S de McKinsey porque de verdad es un modelo estructural que muestra estos 7 círculos, estos 7 elementos que son fundamentales que tiene que tener una institución, que son los 3 primeros, arriba estructura, estrategia y procesos o sistemas, que son la parte dura de la organización, y más abajo está valores, staff, liderazgo y habilidades como las partes blandas de la organización. Por otro lado, Berter y Davis presentaron un modelo que está bien basado en lo funcional de una organización, ¿verdad? Con objetivos sociales, organizacionales, personales y también funcionales, pero fuertemente asociados a los elementos claves de una organización muy funcional y desde el punto de vista organizacional. Aquí el modelo de BIR es un modelo bien interesante que está abordando
el perfil organizativo considerando el entorno, las relaciones y los desafíos. Y fuertemente aquí hace un enfoque a recursos humanos. Entonces, parte de un liderazgo con planificación estratégica, enfoque de cliente, y luego va haciendo, incorpora gestión del conocimiento con gestión de procesos. Entonces, está siendo un poquitito más amplio y por eso que puse modelos un poco más antiguos de lo clásico que uno conoce, ¿verdad? Y también está el modelo de la responsabilidad social empresarial, que es un modelo bastante amplio, que hace poquito, bueno, estábamos conversando respecto a las industrias mineras, ¿verdad? Que en general, en la actualidad, todas las empresas tienen un grado de responsabilidad social que cumplir. La norma ISO 25000 y la 26000 están relacionadas con la responsabilidad social empresarial. Entonces, obliga de alguna manera a la institución a ser partícipe y a estar en la línea de ser responsable no solo con sus colaboradores, sino pues con la sociedad y la comunidad en la cual está. Lo interesante de este modelo de gestión es que obviamente entra en un círculo de la mejora continua. Bueno, respecto a los modelos de gestión, ya vimos un par de ellos, ¿verdad? 4 que son algo más importantes dentro de la actualidad. ¿Cómo vamos incorporando entonces los modelos de gestión de enfermería? Me encantan estas definiciones de Kerouac. Dice que la creación de los modelos de gestión de enfermería nacen del papel que desempeña la enfermera gestora al planificar, organizar, dirigir y controlar los factores humanos y los recursos físicos, materiales, financieros, con la intención de atender con la mejor eficacia posible los objetivos de la organización. Así la enfermera gestora guía su actividad a partir de los conocimientos extraídos de ciencias de la organización, de la gestión, economía, sociología, política, entre otras, para brindar ayuda a las personas. Sin duda, la interdisciplinariedad en este momento cobra muchísima importancia. Estoy trabajando bastante en multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, pero conversando con gente muy experta, finalmente la comprensión es que la interdisciplina, todos aportan a un mismo objetivo, a diferencia del resto. Entonces, cada vez los problemas de la sociedad requieren muchísima interdisciplina y ahí están además los problemas de salud de nuestra población. La enfermera gestora, me encanta esto, requiere creatividad, organización, liderazgo, delegación y control de acciones del personal cuidador para contribuir con el bienestar de las personas que se cuidan. Para realizar las acciones del cuidado, la gestora de enfermería se relaciona con múltiples equipos interdisciplinarios, donde prima la colaboración y el compromiso para con los individuos sanos o enfermos. Este es un extracto del libro del 2007. En el año 2009 hay una ingeniero civil en Estados Unidos que Jody Hoffer Grittel, y ella genera una teoría que es la teoría de coordinación relacional. Ella señala de que la línea aérea Southwest Airlines trabaja colaborativamente y le llama mucho la atención que por qué no tiene lo que nosotros diríamos eventos adversos o daños o fallas, y se da cuenta que existe una fuerte coordinación basada en objetivos compartidos, respeto mutuo, pero además en comunicación. Entonces, las comunicaciones y las relaciones pasan a ser fundamentales en el trabajo colaborativo. Ella replica este estudio en hospitales y se da cuenta que los pabellones cumplen al 100% con la teoría de coordinación relacional. Entonces, cada vez que uno piensa en aquello, uno dice, es una teoría nueva, la teoría existe, está muy bondadosa, diría yo, porque quise entrar a hacer un taller y no lo comprendía, y ella me mandó los apuntes, me mandó todo, las fotos, cómo hacer las dinámicas. Pero yo creo que vamos apuntando a teorías fuertemente colaborativas. Y ahí se demuestra que es totalmente interdisciplinario. Y ella finalmente ahora está trabajando en todo Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad? Con esta teoría de hacer relaciones y principalmente con equipos de salud. Entonces, esto que estaba escrito en 2007,
imagínense, han pasado cuántos años, y cada día tiene más importancia y relevancia. Entonces, cada vez pienso que estos textos fueron supervisionarios, porque para estar vigente hoy día es fantástico. Y ahí están estas preguntas que yo le decía. Sí, cuando uno va a pensar en estos factores críticos de éxito, que son fundamentales, que son factores que no pueden fallar, ¿en qué pienso? Y ahí está esto. Yo le decía cuál es el punto de partida. Si efectivamente la institución ya está instaurada o la tengo que crear. Insisto que yo creo que lo más innovador, a mí me correspondió trabajé muchos años en un hospital que se estaba recién creando. Y fue genial llegar a decir, a pesar que la estructura gruesa estaba, decir, mira, cómo uno empieza a trabajar colaborativamente, y eso fue hace muchos años atrás, muchísimo, cuando yo recién había egresado, y cómo uno empieza a armar unidades, o sea, desde el papel, el formulario, cómo va a ser el circuito del paciente, cómo va a funcionar. Entonces, genera mucha creatividad de verdad, y eso es un gran desafío, es muy motivador. Y aquí parto pensando cuando ocurre esto de decir en qué punto de partida estoy para implementar un modelo de gestión, ahí siempre pienso en el modelo de Farley de la macro, meso y microgestión, porque finalmente aquí es donde toda esta vorágine de información que tengo, políticas públicas, lineamientos de la OIT, de la OMS, del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo, cómo de alguna manera van en esta macro tendencia, van dando lineamientos generales, y por otro lado tenemos modelos y teorías de enfermería que son básicos y fundamentales en nuestra profesión y disciplina, y que por ende hay que irlos de verdad permeando en una organización o en un sistema de salud desde lo macro, meso y microgestión. Es aquí donde yo vuelvo a mi al encantado modelo de las 7S de McKinsey. Porque esto que yo les decía anteriormente, de los modelos y teorías que apuntan a la macro, meso y microgestión, bueno, entonces en concreto, ¿a dónde tienen que apuntar? Acá, fuertemente, a la estructura y a la estrategia. Entonces, cuando una organización decide cuál es su misión, bueno, su visión obviamente es el sueño, y su misión en lo concreto es que tiene que tener incorporado cuál va a ser el modelo de atención que voy a instaurar. Recuérdense nuevamente de estos 3 círculos: modelo de financiamiento, modelo de gestión y modelo de atención. En una institución de salud, esos 3 elementos tienen que ser compatibles, armar un engranaje, ¿verdad?, entre aquellos 3, y que sea un lenguaje común, no algo que esté fraccionado y que, ahora me voy a unir. No, debe estar impregnado en cada uno de todos los equipos. Por eso que estructura, el debate que yo les decía, ¿qué es? Que en administración y gestión se pregunta, ¿qué es primero, estructura o estrategia? Otros dicen, no, la estrategia es primero, los otros dicen, estructura es primero. En lo particular, si alguien me pregunta, bueno, el modelo está encabezado por la estructura, pero si alguien me pregunta, yo creo que lo primero es la estrategia. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a mirar? Y de acuerdo a esa estrategia es que yo armo la estructura organizacional. ¿Por dónde empiezo? ¿Voy a tener una estructura piramidal, una matricial, una diversa? ¿Voy a estar por el mundo o voy a estar localizado en una población específica? Por ejemplo, un hospital específico, rural o semirural. Entonces, ¿qué tipo de estructura voy a tener ahí? Hay todo un debate también. ¿Cómo miro al cliente? ¿Lo miro como una parte más de esta estructura o lo miro como el fin? Arnoldo Cox y McLuff tienen ahí el modelo Delta, donde ellos se centran en el cliente y no en Porter, que se centra en la competencia. Es como para contarles un poquitito. O sea, en el fondo, también en los modelos de gestión hay ciertas diferencias, ¿verdad? De cuál es la mirada, cuál es el foco, qué es lo importante. Sin duda, el cliente, los usuarios, en este momento es lo más importante. Y por eso que puse las... perdón, me adelanté. No miren eso. Esto, que verdad que las teorías de enfermería tienen que estar aquí, en este foco. De esa manera yo puedo preparar los procesos o sistemas, ver cuál es el estilo de liderazgo que va a primar, cuáles son las características de los colaboradores y obviamente las habilidades específicas. Aquí no dice competencias, pero
las habilidades específicas que se van a requerir para que funcione esta estructura. Y aquí está lo entretenido, buscando, ¿verdad? Estos factores críticos de éxito y cómo voy a armar una estructura organizacional, me encontré con algo genial, que yo no lo había visto, y que es el diseño basado en evidencia. Y es diseño arquitectónico que está basado en estudios que comprobaron que un hospital tenía mejores resultados de días camas ocupados y mejor recuperación de pacientes cuando los pacientes tenían habitaciones con vista a un bosque. Se hizo el estudio Ulrich, un estudio que se hizo en el año 2000, por ahí, donde se mostró efectivamente esta relación, en que hizo el estudio analizando a esta población que estaba en una sala muy oscura, sin una vista, y el otro decía que estaba con la vista al parque. Y por eso que encontré genial este artículo, que es bien antiguo, y que dice que el ritmo y la intensidad del cambio son mayores en los hospitales que cualquier otro tipo de edificio. Esto es un paper de arquitectura, no es de salud, de arquitectura, y dice que el mayor cambio se genera en hospitales. Por lo tanto, uno de los desafíos que enfrenta la profesión de la arquitectura en el siglo XXI es cómo diseñar un hospital flexible que se adapte a necesidades impredecibles. Mundo VUCA, mundo VANA. Yo creo que todos vivimos la transformación de hospitales con la pandemia. Armar UCI en los pasillos, armar UCI en las salas de entrada de los hospitales, en las salas de espera. Yo creo que eso fue la creatividad máxima. Pero ya estamos viendo que otras profesiones lo miran como un gran desafío también. Aquí hay algo que está, obviamente, ya me enfoco fuertemente en el diseño basado en la evidencia, porque al pensar en estrategia y en estructura, no solo tengo que pensar en la estructura organizacional. ¿Quién va a ser el gerente, o voy a tener 2 gerentes o directores, y qué competencia va a tener esos directores, etcétera, etcétera? Si va a ser una estructura matricial o no, o muy flexible, porque finalmente todo eso también va a responder y va a requerir de esto, de que el ambiente sea el propicio. Si pensamos, por ejemplo, en la implementación de un modelo de gestión de cuidado basado en la teoría de Watson, ¿verdad? De humanidad, obviamente voy a tener que tener ciertas adaptaciones que no son las tradicionales que hay. Yo siempre digo, ¿por qué un hospital pediátrico es tan entretenido y uno se va a un hospital de adultos y está feo? Perdón que lo diga así. O tan poco motivador, tan poco sanador. Es claro, sanador. Yo fui enfermera de neo, entonces a mí la pediatría me apasiona. Y visité el hospital pediátrico de Ámsterdam, perdón, pero hace miles de años también, recién egresada, y en aquella época pasto sintético. Y que los niños hicieran la quine como en un patio, al aire libre, o conversando con sus compañeros. Y yo, cuando he tenido a mi papá o mi mamá hospitalizado, yo digo, ¿por qué la quina no la hacen en el pasillo? ¿Por qué tiene que estar encerrado un adulto mayor aquí, sin una ventana amplia? Entonces, obviamente que por seguridad, pero es la vista. Entonces aquí decía algo bien interesante en este artículo: mejor diseño, mejor hospitales. Y está demostrado, mejor salud también. Entonces, todo tiene que ir de la mano en este momento. Y aquí está lo que yo les decía, el diseño basado en la evidencia, y que partió desde el origen de Ulrich, donde dice, primero es un movimiento generado a partir de la medicina basada en evidencia, que el movimiento de los cuidados centrado en el paciente, fuertemente en Estados Unidos, el foco es la atención centrada en el paciente. Y finalmente dice, y con la publicación de ese estudio científico que analizó qué tipo de paciente se comportaba mejor teniendo una ventana amplia con vista al bosque, o una ventana que no tenía vista a ninguna parte. Decía, incluso dice a los ladrillos amarillos o rojos, decía, de los edificios aledaños. Y ahí abajito le dejé el link en rojo,
por favor, entren a esa página web, que son los mejores hospitales del mundo del 2022, y yo aquí les voy a mostrar un par de fotos. En el fondo, haciendo luego la referencia y volviendo, estrategia, estructura, elementos fundamentales. Por ende, el tipo de liderazgo que prime ahí también es fundamental, aparte de todos estos otros elementos que son arquitectónicos y que nos tienen que ayudar, ni decir, obviamente, el aporte de lo financiero y de los recursos extras o de trabajo que vamos a necesitar. Y finalmente, aquí está. Les muestro, por ejemplo, este hospital pediátrico en Zúrich, ¿verdad? Que también bajo el modelo, y dice, la gran forma horizontal del hospital define la naturaleza holística, con cuidado holístico. O sea, yo ahí me imaginaba modelo de Watson, ¿verdad? Cómo en este hospital el diseño está creado. Este hospital es nuevo, está inaugurado el año pasado. Entonces, cómo el hospital se crea pensando en un modelo de atención, en un modelo de gestión del cuidado, ¿verdad? Y la organización entera funciona en torno a aquello. Cuando uno piensa, ahora, el modelo de gestión del cuidado no es el único que puede primar, porque obviamente va a haber un modelo de gestión de la organización que también va a primar, que yo le decía que era el otro círculo, y que ahí uno puede tener, por ejemplo, como aquí en Chile, el cuadro de mando integral, cualquier otro sistema, pero tienen que estar unidos por indicadores comunes principalmente. Y aquí ya con esto termino, esta lámina la había mostrado antes porque encontré que fue súper interesante. Aquí el Hospital de Barcelona ya estaba diseñado y lo rediseñaron, ¿verdad? Como dice ahí, ante la irrupción de la pandemia. Dentro, dice, de la arquitectura y del diseño sanitario, lo importante fue encontrar también espacios con un enfoque holístico. Este fue un hospital muy innovador que incluso sacó a los pacientes de COVID en sus camillas a la costanera de Barcelona. Y con todo el equipo sanitario, o sea, atravesaron la calle con cama y todo, y fueron muy innovadores en aquello. Entonces, el poder dar espacios, y ahí por eso también les dejé el link abajo, el poder dar espacio, la estructura, los recursos, todo tiene que estar en torno a estos modelos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los factores críticos de éxito que hay que considerar? Obviamente, los 3 tipos de modelos fundamentales que tiene un sistema de salud, ¿verdad? Modelo de atención, modelo de gestión, modelo de financiamiento, y sin duda las 7S de McKinsey, que yo creo que es como el básico, el elemental, y que muestra finalmente la interacción y por ende todas las líneas que tienen que haber, ¿verdad? Focalizados, sin duda, aquí con los valores. Eso es. Muchísimas gracias por su atención.